excede, todo lo que exceda el pago del precio, o sea, la contraprestación específicamente, en lo que exceda de lo que es el normal o el uso, la práctica común del contrato en concreto, por la prestación brindada, por el servicio prestado, se va a regir por el tema de los actos onerosos. ¿Cuál es una de las más emblemáticas donaciones? Sin duda que es la donación con cargo. ¿Qué significa obligación con cargo? Básicamente que se le ha encomendado al donatario una prestación accesoria al contrato principal, obviamente que es la donación. ¿Qué es lo que significa este cargo? Que para que la donación tenga plenos efectos, el donatario deberá cumplimentar con el requerimiento, con el cargo del donante. Y para el caso de que no lo haga, vale decir que no lleve adelante lo que tenía que realizar a los fines de que se perfeccionara la donación, tendrá el donante una acción de incumplimiento, o sea, una acción que busque el cumplimiento por parte del donatario del cargo, que está específicamente, que debe estar específicamente tratado en la donación, o una acción de revocación de la donación por justamente como o con motivo de su incumplimiento. Es importante destacar que este cargo suele asimilarse con el deber de gratitud, ya que está sujeto, el perfeccionamiento o la vida de la donación queda sujeta al cumplimiento del cargo. Ahora vamos a ver, y ya que estamos hablando de gratitud, las vicisitudes que se pueden presentar dentro del contrato de donación. Tenemos por un lado la inoficiosidad, que tiene que ver con las legítimas hereditarias, que como todos sabemos son de orden público y que no pueden ser vulneradas por ninguna disposición de voluntades entre particulares. En cuyo caso se tendrá sin efecto, se deberán respetar las legítimas y el resto quedará efectiva la donación, pero las legítimas no pueden dejarse sin efecto. Es importante destacar que la parte disponible que tienen todas las personas en nuestro ordenamiento jurídico equivale a 1/5 o el 20% del patrimonio. Respecto de la reversión, tiene que ver con la premuerte del donatario. Esta premuerte es respecto a la muerte que podría acontecer del donante, ya que en este último caso quedaría sin ningún tipo de problemas perfeccionada la donación. La premuerte del donatario significa que una persona ha querido beneficiar a otra y frente a la muerte de este donatario, la liberalidad o la intención de beneficiar a esta persona en particular cae, deviene impropia. Entonces vuelve los efectos donados al donante reintegrándolo a su patrimonio porque él ha querido beneficiar a esa persona y no otra. En cuanto a la revocación, debemos saber que la regla general es la irrevocabilidad de la donación. Pero, respecto de distintos supuestos, algunos de ellos ya los hemos mencionado, procede justamente la revocación y se deja sin efecto el contrato. Recuerden, y esto lo vimos en los módulos anteriores también, que la revocación, atento, la donación es un acto unilateral, también procede de manera unilateral. ¿Cuáles son estos supuestos? Por supuesto, el incumplimiento del cargo. Esto, lo acabamos de mencionar, es esta prestación accesoria que debe llevarse adelante para que la donación sea plena. Motivo de la revocación de la donación también es la ingratitud. Ya hemos visto también, cuando estuvimos analizando este supuesto hace un par de minutos nada más, que es motivo de revocación. Y por último, lo acabamos de mencionar en cuanto con relacionándolo con el tema de la inoficiosidad, que supongamos que una persona no tenía hijos y nace uno de sus hijos, hay legítimas que respetar y si él, por ejemplo, ha donado todo su patrimonio, en este caso deberá disminuirse la donación de la porción legítima correspondiente al hijo del donante. Vamos ahora a analizar otro contrato. El contrato de mandato, un contrato que es útil también en el ejercicio de la práctica profesional porque brinda una posibilidad de representación y de llevar adelante de esta manera contratos
sin estar presente. Entonces, esta es una de sus características presentales, el poder de representación. Para ello es necesario que haya una aceptación del mandato, ya que vamos a actuar en nombre e interés de un tercero, que es justamente el mandante. El mandato va a poder ser gratuito u oneroso, y esto va a poder delinearse con mayor amplitud si nos remontamos a las reglas de interpretación de los contratos, a través del ámbito donde nos estemos desenvolviendo, sea el ámbito civil, sea el ámbito comercial. Por supuesto que si estamos dentro del ámbito comercial, todos los actos se presumen onerosos. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? Bueno, obviamente, si se le ha encomendado la realización de algún tipo de actividad o se le ha encargado una manda, él deberá cumplir y ejecutar la manda según las instrucciones del mandante. Esto es muy importante porque son las determinaciones específicas de las obligaciones que debe llevar adelante el mandatario lo que va a delimitar su campo de actuación y lo va a eximir de eventuales responsabilidades. Un ejemplo muy claro de ello es lo que acontece entre fiduciante y fiduciario en el contrato de fideicomiso. Y a partir de ello vamos a brindar nuevamente un consejo que ya hemos dado en módulos anteriores, pero que intenta que en estos casos se sea, al punto de redactar el contrato, lo más específico posible, de tal manera de que queden claramente definidas cuáles son las facultades y atribuciones del mandatario. Hay una obligación principal del mandatario, pero que puede ser eximida por voluntad del mandante, y que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas básicamente es, como su nombre lo indica, como se podrá inferir, dar los justificativos de su accionar. En este caso, podemos decir que existe una diferencia en cuanto al mandato que estamos tratando del Código Civil respecto del fideicomiso que acabamos de mencionar. En el mandato, el mandante, por una decisión propia, podrá liberar de esta carga al mandatario, mientras que en el contrato de fideicomiso tal carga no puede ser, realizarse, no puede eximirse al fiduciario, que es el administrador de los bienes fideicomitidos, de la rendición de cuentas. Lo que abre un paréntesis para terminar el concepto diciendo que esta rendición de cuentas deberá hacerse en el contrato de fideicomiso ordinario una vez al año por lo menos. ¿Cuáles son entonces las obligaciones del mandante? Bien, las obligaciones del mandante, por supuesto, tienen que ver con el pago de una retribución, siempre y cuando estemos dentro del ámbito de un contrato oneroso. Esta retribución, que es una de las obligaciones del mandante, dan lugar a que el mandatario realice o ejerza, mejor dicho, un derecho de retención respecto de los montos adeudados, de tal manera de exigir el cumplimiento de la retribución al mandante. ¿Cuándo vamos a entender que estamos frente a un contrato oneroso y que debe retribuirse la actividad realizada por el mandatario? Bien, tendremos que tener en cuenta no solo la interpretación sistemática del ámbito de actuación en que se está llevando adelante el contrato, pero nos va a poder ayudar también a inferir tales circunstancias que estemos frente a un profesional, vale decir, que está llevando adelante actividades propias de su profesión, que sean esas actividades que se están llevando adelante justamente el modo de subsistencia o el modo de vivir del mandatario, y que esta retribución sin duda que se va a generar independientemente del resultado, porque lo que tiene en miras la retribución es la actuación, sin que se haya tenido en cuenta, por lo general, en miras al contratar, la obtención de un preciso y determinado resultado. ¿Cómo se extingue el mandato? Pues bien, habrá que estarse a las mandas que le ha hecho el mandante al mandatario. ¿Cuáles son las actividades que debe desarrollar y cumplir el mandatario? Y que una vez justamente cumplidas,
generan la extinción por cumplimiento del objeto del contrato. Vale decir, en este caso, las prestaciones que han tenido en mira las partes se han satisfecho por llegar al objeto que habían tenido en miras a la hora de contratar. Ahora bien, otra de las causales de extinción es la revocación, que recordemos es un acto unilateral del mandante. ¿Qué pasa con la justa causa? ¿Es necesario invocar justa causa para revocar un mandato? Sí, acabamos de decir que la revocación trata de un acto unilateral que surge de otro acto unilateral, que es la designación del mandante, el mandatario de las mandas, pues bien, no será necesaria justa causa a la hora de su revocación. Esto también lo mencionamos en el desarrollo de módulos anteriores y lo tratamos específicamente en este momento. Respecto de los mandatos irrevocables, existe la posibilidad de hacerlos, pero deberá establecerse de manera con determinados requisitos, con el cumplimiento de determinados requisitos, otorgando disposiciones especiales, no un mandato general de administración, sino que se deberá delimitar específicamente cuáles van a ser las actividades que debe llevar adelante. El plazo concreto en que se deben llevar adelante esas actividades específicas, y esto cubre el doble interés de uno y de otro a los fines de que la manda sea realizada y define también el ámbito de las responsabilidades. Me remito a la bibliografía que ya han tenido a su consideración. Respecto de muerte, por supuesto, el tema de la renuncia habrá que tener en cuenta si la misma ha sido intempestiva, en cuyo caso quizás se podrían incurrir en algún tipo de supuesto de responsabilidad por daños y perjuicios, y deberá, en algunos casos, dado las situaciones que pueden llevar urgencia en cuanto a la, en cuanto a la actividad que se estaba desarrollando, mantenerse en el cargo hasta que se pueda nombrar un sustituto o que lo retome el propio mandante. En cuanto a la incapacidad, por supuesto que estamos hablando de incapacidad sobreviniente, ya que de otra manera el contrato no hubiese podido existir, al tanto no tener la capacidad suficiente para contratar. Con esto cerramos este segmento y nos encontramos en un minuto nada más. Bien, retomamos entonces con el desarrollo del último módulo de esta materia, Derecho Privado 3. Vamos a analizar ahora el contrato de fianza, un contrato gran interés. ¿Por qué? Porque es donde muchas veces los acreedores deben recurrir para poder hacer efectivas sus acreencias o créditos. Vamos a meternos entonces en el análisis de este particular contrato. Vamos a ver que existe en el contrato de fianza siempre un acreedor y un fiador. Por lo tanto, deberá existir un deudor. Ese deudor es aquel que tiene adelante, llevar adelante el pago de una deuda al acreedor. Sin embargo, se genera este contrato que desde ya adelantamos como accesorio a esta obligación principal del deudor y que deberá afrontar el pago de la deuda en determinados supuestos cuando el deudor no pudiese hacerlo o no quisiese hacerlo. Vamos a ver entonces que los sujetos me remito en esta parte a los aspectos generales del Código Civil vigente, no reviste mayores complejidades e incluso ustedes ya habrán podido verlo en la bibliografía que
han visto previo a la concurrencia de esta teleclase. El objeto no reviste mayores dificultades tampoco en cuanto se pueden afianzar todo tipo de obligaciones, incluso las naturales, y la forma tiene que ver con cómo se lleva adelante la instrumentación de la fianza. Vamos a decir que rige el principio de libertad, pero que se debe tener en cuenta que a los fines de la prueba deberá acreditarse o indicarse algún tipo de prueba por escrito o principio de prueba por escrito. Tipos de fianza. La fianza puede ser simple, en cuyo caso van a proceder dos beneficios sobre los cuales nos vamos a detener en minutos nada más, y que son el beneficio de exclusión y de división, que desde ya les adelanto son dos instrumentos por medio del cual el fiador va a poder dilatar la ejecución sobre sus propios bienes, indicando primero que se vaya sobre los bienes del deudor. Ya vamos a ver en qué condiciones y cuándo procede. Solidaria. Cuando una fianza es solidaria, ustedes ya saben, atento el desarrollo en la carrera que ya han hecho, que la solidaridad permite a un acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores, y cobrarle el total a cualquiera de ellos, el total de la deuda, sin que se pueda oponer los principios que acabamos de ver de los beneficios de exclusión y de división, y eventualmente después los deudores deberán responder frente al acreedor de manera total de la deuda. Pero respecto de ellos se deberán repetir si es que han realizado algún tipo de erogación no correspondiente. Se pueden dividir tranquilamente, repetir los pagos que se hubiesen realizado. Entonces, vamos a ver que esta solidaridad no se presume. Es más, la solidaridad no se presume. Así dicen las reglas de nuestro ordenamiento positivo vigente. Entonces, ¿cuándo una fianza va a ser solidaria? Bueno, seguramente si las partes así lo han entendido, que nada obsta de que así lo hagan en mérito de la autonomía de la voluntad de los contratantes. También habrá que tener en cuenta que existe solidaridad toda vez que se renuncie a los beneficios de exclusión y de división que acabamos de mencionar. Y por último, vamos a decir que todo lo que tenga que ver con Hacienda Nacional y Provincial reviste carácter de deuda solidaria respecto de los deudores a estas dos esferas estatales. La naturaleza de la fianza, y esto es algo que hemos repetido a lo largo de los distintos contratos que hemos desarrollado, tiene que ver con qué ámbito de actuación tiene la fianza por delante. Si es el ámbito comercial, será comercial, y si es civil, ya su nombre lo indica y lo podemos inferir, será civil. Vamos ahora a ver de qué se trata este tema del beneficio de exclusión y del beneficio de división. Dos cuestiones relevantes y que interesan sobre todo a quien reviste el carácter de fiador. Vamos entonces a ver que el artículo 20.12 indica respecto de la exclusión que antes de hacer efectivo el crédito o la creencia que tiene el acreedor sobre los bienes del fiador, deberá dirigirse previamente al deudor. ¿Qué significa esto? Que deberá reclamarle el pago al deudor antes de realizar cualquier tipo de acción sobre los bienes del fiador. Vemos también que en estos casos, si está presente el beneficio de exclusión, el fiador no está frente a una deuda que para él sea exigible, ya que está sujeta a una condición, y esa condición es justamente que el deudor no cumpla, no haga honor a la deuda que se ha comprometido para con el acreedor. Y es ahí donde va a interponer una excepción procesal para el caso de que se le reclame judicialmente la deuda, que va a dilatar tal ejecución sobre sus propios bienes y va a tener que hacer el acreedor el recorrido que acabamos de mencionar, vale decir, dirigirse primero al deudor, ya que la obligación del fiador, como hemos dicho, no es exigible. Respecto del beneficio de exclusión, vamos a ver, del beneficio de exclusión, bien digo, vamos a ver
cuándo procede y cuándo no procede. En realidad, nos vamos a detener en este caso en los supuestos de improcedencia, remitiéndonos a la bibliografía que ya han tenido oportunidad de revisar. Vemos entonces que, de acuerdo a las Filminas, el primero de ellos es la renuncia. Por supuesto, esto lo acabamos de decir, cuando alguien renuncia, la deuda se va a considerar que se ha estipulado como solidaria. Y es por ello que el acreedor va a poder reclamar, como he dicho, el total a cualquiera de los deudores. Que es el segundo punto de nuestra inoponibilidad, de nuestra improcedencia del beneficio de exclusión, en cuanto si la solidaridad, sea que sea renunciado, sea que sea estipulado, no puede interponerse esta dilación en cuanto al pago de la deuda, y el acreedor podrá hacer efectivos sus créditos o acreencias respecto de los bienes que el fiador ha puesto como garantía. En cuanto a la sucesión, ¿qué pasará si el fiador es el hijo del deudor y viene a ocupar, atento el fallecimiento del causante, que recordemos el deudor, viene a ocupar su lugar? Pues en este caso no puede interponer esta improcedencia, ya que viene a ocupar el mismo y exacto lugar que el causante. ¿Y qué pasa si hay un embargo sobre los bienes del deudor? ¿Qué se puede afectar respecto del acreedor que haya un embargo? Pues bien, surge como lógica la conclusión. ¿Qué significa esto? Que, atento, existe un embargo sobre los bienes del deudor, hay algún tipo de incertidumbre sobre la posibilidad de que se haga efectivo el crédito que el deudor debe afrontar frente al acreedor, en cuyo caso la excusión también sería improcedente. Y respecto de las obligaciones naturales, si bien